El capataz señalaba el camino, mientras la viuda embarazada y cubierta de lodo intentaba entender cómo había sido expulsada de su propia casa. Frente a la antigua hacienda, donde aún resonaban los recuerdos de su esposo recién fallecido, nadie tuvo el valor de defenderla. Para todos allí, ella era solo una mujer débil, fácil de borrar de la historia. Pero mientras sostenía su vientre y daba el primer paso lejos de aquellas tierras, Rosalía llevaba consigo un secreto que el capataz jamás imaginó. Porque esa hacienda nunca dejó de ser suya. Antes de continuar esta historia de superación, dime en los comentarios si estás de acuerdo con la actitud del capataz al expulsar a la viuda. Ahora vamos a entrar en esta jornada. Braulio no tuvo la decencia de esperar a que la tierra sobre la fosa de Julián se asentara por completo antes de poner sus manos toscas sobre los hombros de la mujer. Con un movimiento seco que buscaba humillarla frente a los pocos peones que aún no se habían marchado a la pizca, el capataz la empujó hacia el portón principal de la hacienda Los Olivos, ignorando el bulto evidente bajo su vestido que delataba un embarazo de 7 meses. Aquella mano que alguna vez recibió el pago agradecido de su patrón, ahora se cerraba con desprecio sobre la tela humilde del vestido de Rosalía, quien apenas podía mantener el equilibrio sobre el terreno irregular. No hubo palabras de consuelo, solo una orden áspera que resonó en el patio empedrado, marcando el inicio de un destierro que nadie en la finca se atrevió a cuestionar por miedo a las represalias del nuevo mando. Rosalía sintió el peso de su vientre como un ancla que la arrastraba hacia el fango, pero se negó a soltar un solo lamento frente a aquel hombre que exhalaba un aliento agrio de mezcal y soberbia. En su interior, la vida que palpitaba parecía reaccionar ante la injusticia, con movimientos bruscos que le recordaban su deber de sobrevivir a pesar de la traición que acababa de sufrir. Hacía apenas una luna que el incienso y las velas habían ocupado la sala principal para despedir a Julián, el hombre que le prometió un refugio eterno entre aquellas paredes de adobe y techos de teja roja. Ahora, con el corazón todavía en carne viva por el luto, se encontraba siendo tratada como una intrusa, en el mismo lugar donde alguna vez fue la señora de la casa, rodeada por un silencio cómplice de quienes preferían mirar hacia el suelo antes que enfrentar la mirada digna de la viuda. El portón de hierro de la hacienda crujió con un sonido metálico que pareció una sentencia definitiva cuando Braulio lo cerró tras de ella, asegurando la cadena con un candado pesado que sellaba su exclusión. Rosalía quedó del lado de afuera, en el camino de tierra roja que se perdía en la inmensidad del paisaje sonorense de finales del siglo XIX, sintiendo cómo el mundo que conocía se desvanecía a sus espaldas. No tenía maletas, ni dinero, ni un lugar a donde ir, solo el chal raído que cubría sus hombros y la memoria de una promesa que ahora parecía haberse convertido en humo. Los pocos sirvientes que observaban desde las ventanas superiores retiraron la vista rápidamente, temiendo que la desgracia de la mujer fuera contagiosa o que el capataz notara su rastro de compasión. Era el inicio de una travesía forzada por la codicia de un hombre que solo entendía de poder y látigo. El lodo frío se colaba entre los dedos de sus pies descalzos mientras intentaba dar los primeros pasos, lejos de lo que había sido su hogar, sintiendo la humedad pegajosa de la lluvia reciente mezclada con la tierra seca. Cada centímetro de avance era un recordatorio de su nueva condición de paria, una viuda encinta que el destino había arrojado a la incertidumbre sin más protección que su propio valor. El dolor en su vientre no era un espasmo de debilidad, sino una señal constante de la responsabilidad que cargaba, una vida que aún no conocía la crueldad de los hombres, pero que ya sufría sus consecuencias. Rosalía se detuvo un momento para recuperar el aliento, mirando hacia el horizonte, donde las montañas se teñían de un color violeta oscuro bajo el cielo que empezaba a ceder ante la llegada de la noche. El aire olía a tierra mojada y a desesperación, un aroma que se quedaría grabado en su memoria para siempre. Julián nunca fue un hombre de muchas palabras, pero en los últimos días de su enfermedad, cuando la fiebre ya le nublaba el juicio, solía apretar la mano de su esposa con una fuerza inusual. Sus ojos buscaban los de ella con una urgencia que Rosalía no comprendió en aquel momento, intentando transmitirle un secreto
que la muerte se encargó de interrumpir de forma abrupta. Él sabía que Braulio, el hombre que había ascendido a capataz por su lealtad aparente, ocultaba un alma oscura que solo esperaba el momento de debilidad para saltar sobre la presa. La muerte del hacendado fue el pretexto perfecto para que el engaño floreciera, pues el testamento no apareció por ninguna parte, y la ley de la frontera solía favorecer a quien tuviera el control de las llaves y el ganado. Rosalía era consciente de que su marido no la habría dejado desamparada, pero la realidad actual era una bofetada de pobreza y abandono. Braulio caminó de regreso hacia la casa grande con la arrogancia de quien se sabe dueño de un reino ajeno, sintiendo el peso de las espuelas sobre el suelo, que ahora consideraba suyo por derecho de ocupación. En su mente, una mujer sola y embarazada no representaba una amenaza real, sino un estorbo que el tiempo y el desierto se encargarían de eliminar sin necesidad de mayor esfuerzo. Él ya había comenzado a dar órdenes para vender las mejores cabezas de ganado y malgastar el dinero en las cantinas de Álamos, convencido de que nadie se atrevería a cuestionar su autoridad repentina. Su ambición era una flama que devoraba cualquier rastro de decencia que pudiera quedarle, nublando su juicio sobre los peligros que acechan a quienes construyen su fortuna sobre el sufrimiento de los inocentes. Para él, Rosalía ya era una sombra del pasado, alguien que no volvería a cruzar el umbral de los Olivos jamás. Sonora en 1892 era un territorio donde la justicia solía ser un concepto lejano, a menudo dictado por el calibre de las armas o la influencia de los apellidos más antiguos de la región. Las distancias entre las poblaciones eran inmensas, separadas por desiertos calcinantes y caminos infestados de peligros que desalentaban a cualquier viajero solitario, especialmente a una mujer en el estado de Rosalía. El sol de la tarde solía ser un verdugo que no perdonaba la falta de agua o de refugio, obligando a los habitantes a depender de la solidaridad que, en tiempos de crisis, solía escasear de forma alarmante. Álamos, el pueblo más cercano, estaba a varias leguas de distancia, y la posibilidad de que una viuda hambrienta lograra llegar a pie parecía una tarea destinada al fracaso absoluto. Sin embargo, la dignidad de quien se sabe con la razón suele ser un motor más potente que la misma necesidad física de sobrevivir. Rosalía buscó refugio bajo un mezquite viejo cuyas raíces sobresalían de la tierra como dedos retorcidos que intentaban aferrarse a la vida en medio de la desolación del paisaje. Se sentó con cuidado, protegiendo su vientre con el chal que todavía conservaba el aroma a tabaco de Julián, un consuelo sensorial que la mantenía anclada a la realidad en medio de su colapso emocional. No lloró, pues sabía que las lágrimas le robarían la energía necesaria para planear su siguiente movimiento, en un tablero donde todas las piezas parecían estar en su contra. Sus manos, antes suaves por los cuidados de la casa, ahora estaban manchadas de barro y aspereza, un testimonio físico del cambio drástico que su existencia había dado en cuestión de horas. El silencio del desierto empezó a rodearla, interrumpido solo por el aullido lejano de un coyote que parecía lamentar junto con ella la pérdida de su hogar y su seguridad. En el pueblo de Álamos, los rumores sobre la muerte de Julián y la expulsión de su viuda empezaron a correr entre los pasillos del mercado y las bancas de la plaza principal. Algunos hablaban con lástima, recordando la amabilidad de la mujer que siempre tenía una palabra de aliento para los necesitados, mientras otros preferían guardar un silencio prudente para no enemistarse con Braulio. La influencia del capataz ya empezaba a sentirse en los negocios locales, donde gastaba con manos llenas el dinero que no le pertenecía, comprando voluntades y silencios con la misma facilidad con que marcaba a las reses. Nadie se ofrecía a salir en busca de Rosalía, pues la mayoría asumía que una mujer sola no tendría oportunidad frente a los elementos y la crueldad de las leyes que regían la propiedad de la tierra. La indiferencia social era un muro tan alto como las paredes de la hacienda que ahora le estaban vedadas. Aquella primera noche bajo las estrellas fue el momento en que la fragilidad de Rosalía se transformó en una determinación fría y silenciosa, una fuerza que nació del mismo lodo que ensuciaba sus pies descalzos. Mientras observaba el resplandor de las lámparas de aceite que brillaban a lo lejos en las ventanas de su propia casa, juró que el nombre de Julián
no sería arrastrado por la codicia de un empleado traidor. El niño en su vientre se movió de nuevo, una señal de que el futuro de su linaje dependía enteramente de su capacidad para resistir y encontrar la verdad oculta entre los papeles de su marido. No sabía todavía cómo enfrentaría al gigante que se había apoderado de sus tierras, pero el instinto de justicia empezaba a iluminar su camino con una claridad que el miedo no podía apagar. Era el inicio de una resistencia silenciosa que el pueblo de Álamos recordaría por generaciones como un ejemplo de valor. El alba en el desierto de Sonora no trajo consuelo, sino una luz anaranjada y violenta que desnudaba la precariedad de la situación de Rosalía. Sus huesos, entumecidos por la humedad de la tierra y el frío que se filtra en la médula durante la madrugada, protestaban con cada intento de enderezar su espalda contra el tronco del mezquite. El vestido, que alguna vez lució orgulloso en las fiestas de la cosecha, ahora era un harapo cubierto de costras de barro seco que le pesaba más que su propia piel. Tenía la boca pastosa, con un sabor a polvo y amargura que ningún pensamiento lograba disipar, mientras sus ojos buscaban instintivamente el pozo de la hacienda, ahora tan lejano. El hambre empezaba a morderle el estómago, pero era un dolor secundario comparado con la punzada rítmica en su vientre, recordándole que el tiempo de la espera se agotaba mientras ella permanecía a la intemperie, despojada de todo. Los Olivos no siempre fue el escenario de esta crueldad. Rosalía recordaba con una nitidez dolorosa los días en que Julián caminaba por los pasillos con el paso firme de quien sabe que ha construido un imperio sobre la honestidad. Juntos habían elegido cada viga de cedro y cada baldosa de la entrada, soñando con el eco de unos pasos infantiles que ahora, irónicamente, se gestaban en medio de la desolación. Julián la trataba con una reverencia que despertaba envidias silenciosas, dándole un lugar en las decisiones de la finca que ninguna mujer de la época solía ocupar. Ese respeto mutuo era el cimiento de su hogar, una fortaleza que Braulio había derribado en una sola tarde de furia y mezcal, aprovechando que el cuerpo del patrón aún no terminaba de enfriarse bajo la tierra. La memoria de esa calidez era lo único que evitaba que Rosalía se entregara al letargo de la derrota absoluta. Sosteniéndose en las ramas bajas del árbol, Rosalía logró ponerse de pie, sintiendo cómo el mundo giraba brevemente ante sus ojos nublados por el cansancio. Cada paso por el sendero de tierra roja era una batalla contra la gravedad y contra el desánimo que amenazaba con paralizar sus piernas. El peso de su embarazo de 7 meses le exigía un esfuerzo que su cuerpo malnutrido apenas podía sostener, obligándola a detenerse cada pocos metros para recuperar el aliento. A su alrededor, la vegetación espinosa parecía observarla con la misma indiferencia que los hombres de la hacienda, con los cactus irguiéndose como centinelas mudos de su desgracia. No había rastro de agua ni de sombra humana en leguas a la redonda, solo la inmensidad de un cielo que parecía ensancharse para subrayar su soledad absoluta en aquel territorio hostil que antes llamaba suyo. Mientras tanto, tras los muros de la hacienda, Braulio se instalaba en el despacho que Julián había mantenido como un santuario de orden y trabajo durante décadas. Con las botas sucias sobre el escritorio de caoba, el capataz revisaba con torpeza los libros de contabilidad, buscando desesperadamente cualquier rastro de dinero en efectivo que pudiera financiar sus excesos. Su risa ruda resonaba en las habitaciones vacías, rompiendo el luto que todavía impregnaba las cortinas de terciopelo y los retratos familiares que él se encargaba de cubrir con sábanas viejas. Estaba convencido de que, al no existir un testamento a la vista, la fuerza de su mando sería suficiente para reclamar la propiedad como un botín de guerra. No le importaba el ganado que empezaba a descuidarse ni los peones que murmuraban en las galeras. Para él, el poder era una fruta que debía devorarse antes de que alguien más intentara morderla. Rosalía llegó a las afueras de un pequeño jacal de adobe, casi invisible bajo la sombra de un cerro, donde el calor del mediodía parecía concentrarse con una intensidad asfixiante. Sus pies, llagados por la caminata descalza, finalmente cedieron, dejándola caer sobre un suelo que ardía bajo el sol implacable de Sonora.
El delirio empezaba a jugarle bromas pesadas, haciéndole oír la voz de Julián en el susurro del viento entre los matorrales, llamándola desde un lugar donde la injusticia no tenía nombre. Estaba segura de que este sería su final, una muerte anónima bajo el cielo azul que tanto había amado, lejos de la justicia y del legado que le correspondía a su hijo. Pero la sombra que se proyectó sobre su rostro no fue la de un buitre, sino la de un hombre que cargaba con él el peso de muchos años y muchos secretos. Don Facundo, el viejo abogado que había servido a la familia de Julián desde antes de que Rosalía naciera, la observaba con una mezcla de horror y compasión infinita. Sus manos, manchadas por la tinta de 1000 documentos legales, temblaron al tocar la frente febril de la mujer que Braulio había intentado borrar del mapa. Con un esfuerzo sorprendente para su edad, el anciano la ayudó a entrar en la penumbra fresca del jacal, ofreciéndole agua de un jarrón de barro que sabía a vida y a esperanza renovada. Él no necesitaba que ella le explicara lo sucedido. El silencio de los olivos y la actitud arrogante del capataz en el pueblo ya habían contado la historia de la traición. Facundo sabía que el tiempo corría en su contra y que la fragilidad de Rosalía requería algo más que medicina. Requería una verdad que pudiera servirle de armadura. En la oscuridad del pequeño refugio, el abogado comenzó a hablar con una voz que sonaba a papel viejo, revelando la previsión que Julián había tenido antes de que su corazón se detuviera para siempre. Julián conocía la ambición que anidaba en el pecho de Braulio, y aunque no pudo entregarle el testamento en mano a su esposa, había tejido una red legal que el capataz no podría romper con simples amenazas. Existía un fideicomiso oculto, registrado en la capital del distrito, que protegía la propiedad bajo una cláusula de hierro. La hacienda solo sería transferida legalmente tras el nacimiento del legítimo heredero. Rosalía escuchaba con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo el miedo que la había paralizado empezaba a transformarse en una determinación gélida. No era solo una viuda desamparada, era la guardiana de un derecho que estaba por nacer y que nadie podría arrebatarle. Facundo le explicó que para activar ese mecanismo legal debían llegar al registro civil de la capital antes de que Braulio lograra falsificar documentos de compraventa o consiguiera el apoyo de algún juez corrupto de la zona. El camino sería peligroso, especialmente en su estado, pero permanecer en los alrededores de Álamos solo facilitaría que el capataz terminara el trabajo que empezó con la expulsión. Rosalía apretó la mano del anciano con una fuerza que él no creía que ella poseyera, demostrando que el fuego de la maternidad había consumido cualquier rastro de indecisión en su alma. El plan era arriesgado, pero era la única forma de recuperar lo que les pertenecía y de limpiar el nombre de Julián de la suciedad que Braulio estaba esparciendo por toda la región. El abogado asintió, reconociendo en la mirada de la mujer la misma chispa de hierro que alguna vez vio en su difunto patrón. Esa noche, protegida por las paredes de adobe del jacal, Rosalía no soñó con la muerte, sino con el cofre de cedro que Julián solía mencionar en susurros durante sus últimas horas de vida. Recordó que no hablaba de monedas de oro ni de joyas familiares, sino de un compartimento oculto donde descansaban las pruebas de las malversaciones que Braulio había cometido durante años bajo su nariz. Aquel cofre seguía en la casa grande, probablemente oculto tras la falsa pared de la biblioteca, esperando a que alguien con el derecho legítimo reclamara su contenido. La viuda comprendió que la batalla no se ganaría solo en los juzgados, sino recuperando esas evidencias que despojarían al capataz de su máscara de administrador leal. Su hijo pateó de nuevo, como si aprobara la estrategia de su madre para asegurar el suelo que pisaría en el futuro. Al alba del día siguiente, la transformación de Rosalía era completa. Ya no quedaba rastro de la mujer asustada que fue arrastrada por el lodo frente al portón de los Olivos. Con el apoyo de Facundo, se preparó para la travesía hacia la capital, ocultando su identidad bajo ropajes sencillos para evitar ser detectada por los informantes que el capataz tenía en cada esquina de Álamos. Sabía que Braulio celebraba su victoria prematura en la casa grande, ignorando que la verdadera dueña de las tierras estaba moviendo las piezas finales de un juego que él ni siquiera comprendía. El sol empezó a asomar por el horizonte, pero esta vez Rosalía no sintió su calor como una amenaza,
sino como la luz que iluminaría el regreso de la justicia a su hogar. El desierto, antes enemigo, ahora se convertiría en el cómplice silencioso de su marcha hacia la redención. El viaje comenzó al amparo de las sombras, antes de que el primer gallo anunciara el día en las rancherías cercanas. Don Facundo dispuso de una carreta vieja, de esas que parecen sostenerse por puro milagro, y la fuerza de la costumbre, para no levantar sospechas entre los vigías que Braulio mantenía apostados en las salidas de Álamos. Rosalía se acomodó entre costales de grano y mantas ásperas, sintiendo el vaivén rítmico de las ruedas sobre el camino pedregoso que se alejaba de su antigua vida. El traqueteo de la madera era el único sonido que rompía el silencio de la madrugada, un murmullo constante que le recordaba que cada vuelta de rueda era un paso más hacia la justicia que Julián le había legado en secreto. No había despedidas ni pañuelos al viento, solo la determinación de una mujer que cargaba en su vientre el futuro de una estirpe que se negaba a desaparecer bajo el lodo de la traición. A medida que el sol ascendía, el calor se volvía un manto pesado que dificultaba la respiración y hacía que la tela del vestido se pegara a su piel con una insistencia molesta. El espacio reducido de la carreta no permitía que Rosalía encontrara una posición que aliviara la presión en su espalda, donde un dolor sordo empezaba a instalarse como un huésped no deseado. El aire polvoriento le secaba la garganta, obligándola a beber pequeños sorbos de agua tibia que apenas lograban calmar la sed que nacía de lo más profundo de su cuerpo. El sudor le corría por las sienes, trazando surcos claros sobre el polvo que se le acumulaba en el rostro, mientras sus manos se aferraban a los bordes de la carreta con una fuerza que buscaba compensar la fragilidad de su estado. Cada bache del camino era una sacudida que repercutía en su vientre, recordándole la urgencia de su misión en medio de aquel territorio calcinante. Al caer la tarde, don Facundo detuvo la marcha cerca de un pequeño arroyo seco para permitir que el animal descansara y para preparar algo sencillo que sostuviera sus fuerzas. Con movimientos lentos y precisos, el anciano encendió una pequeña fogata usando ramas secas de gobernadora, mientras Rosalía se ocupaba de sacar unas tortillas duras y un poco de queso seco de un morral gastado. No hubo grandes discursos ni lamentos, solo el sonido del fuego consumiendo la madera y el murmullo de sus propias respiraciones en medio de la inmensidad del paisaje sonorense. Ella limpió cuidadosamente una pequeña zona de tierra para sentarse, realizando gestos cotidianos que le devolvían una sensación de normalidad necesaria en medio del caos de su destierro. Comieron en silencio, compartiendo el alimento con la solemnidad de quienes saben que cada bocado es combustible para la batalla legal que les esperaba en la capital del distrito. Un ruido repentino entre los matorrales cercanos hizo que Rosalía se tensara, con el corazón martilleando contra sus costillas mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad creciente. La posibilidad de que los hombres de Braulio los hubieran seguido era una sombra constante que acechaba en cada recodo del camino, alimentando una paranoia que le erizaba la piel. Don Facundo colocó una mano sobre su hombro, instándola al silencio, mientras su otra mano buscaba el mango de un cuchillo viejo que guardaba entre sus ropajes. El viento traía sonidos distantes que podían ser el galope de caballos o simplemente el movimiento de la fauna nocturna, reclamando su territorio tras el paso del sol. La vulnerabilidad de su posición era evidente, pues una mujer encinta y un anciano no tendrían oportunidad frente a la rudeza de los peones que ahora servían a la ambición del capataz traidor en la hacienda. En ese momento de quietud, Rosalía cerró los ojos y evocó la imagen de Julián sentado en el porche de los olivos, observando cómo los naranjos se mecían bajo la brisa de la tarde. Recordó la suavidad de su voz, cuando le hablaba de sus antepasados, hombres y mujeres, que habían llegado a esa tierra con poco más que sus sueños y una voluntad de hierro para domar el desierto. Él siempre decía que la tierra no pertenecía a quien la pisaba con más fuerza, sino a quien la amaba, con la paciencia necesaria para verla florecer año tras año. Esa filosofía de vida, que ahora parecía tan distante de la realidad impuesta por Braulio, era el ancla que le permitía mantener la cordura en medio de la tormenta que amenazaba con hundirla. Sintió una paz momentánea al imaginar que,
De alguna forma, el espíritu de su marido la acompañaba en esa carreta desvencijada, guiando sus pasos hacia la verdad. El abogado Facundo aprovechó la pausa para revelarle detalles que Julián le había confiado sobre las deudas que Braulio había contraído en secreto mucho antes de la muerte del hacendado. Rosalía sintió una náusea profunda al comprender que la lealtad que el capataz fingía durante años no era más que una máscara para ocultar una red de engaños y pequeños robos sistemáticos. El hombre que compartía su mesa y que conocía los rincones más íntimos de su hogar había estado socavando los cimientos de la hacienda mientras ellos dormían tranquilos, confiando en su palabra de hombre de campo. Esta revelación fue un golpe más doloroso que la misma expulsión física, pues desmoronaba la idea de que la traición había nacido de un impulso repentino tras la muerte de su esposo. Se dio cuenta de que el enemigo había estado viviendo bajo su propio techo, esperando el momento preciso para arrebatarles todo lo que habían construido con esfuerzo. La noche se cerró sobre ellos con una pesadez absoluta, apagando los últimos rescoldos de la fogata y dejando que el frío del desierto se instalara en los huesos de los viajeros. El silencio era una presencia casi sólida que envolvía la carreta, solo interrumpido ocasionalmente por el crujido de la madera enfriándose o el suspiro del caballo que descansaba cerca de los ejes. Rosalía permanecía despierta, observando la inmensidad del firmamento estrellado que parecía una cúpula de plata sobre su cabeza, preguntándose si el destino realmente tenía un plan para ella o si era solo una mota de polvo en el viento. No había luces de pueblos cercanos ni señales de vida humana, solo la quietud de un mundo que seguía girando indiferente a su dolor y a su lucha por la supervivencia. En esa soledad, comprendió que su fuerza no vendría de los demás, sino de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda de su propia alma. Mientras tanto, en la casa grande de los Olivos, Braulio se servía otra copa de mezcal, ignorando que el ganado empezaba a sufrir las consecuencias de su mala administración en los potreros alejados. Con una risa que sonaba a metal oxidado, el capataz presumía ante sus nuevos aliados sobre cómo había limpiado la hacienda de estorbos, y cómo pronto sería reconocido como el dueño legítimo por las autoridades de Álamos. Sus hombres, atraídos por la promesa de dinero fácil y la ausencia de una ley estricta, se dedicaban a saquear los graneros y a maltratar a los peones veteranos que aún guardaban respeto por la memoria de don Julián. La corrupción se filtraba por las grietas de las paredes de adobe, transformando el santuario de orden que había sido la finca en un refugio de forajidos y oportunistas. Braulio se sentía invencible, convencido de que su fuerza bruta era un argumento más sólido que cualquier documento que la viuda pudiera presentar ante un juez. Con la primera luz del alba, don Facundo apresuró la marcha, pues sabía que se acercaban a los puestos de control, donde los informantes de Braulio solían reportar cualquier movimiento sospechoso de viajeros. Rosalía se cubrió el rostro con el rebozo, intentando que su perfil se confundiera con el de cualquier campesina que regresaba del mercado, mientras su corazón latía con una ansiedad renovada. Cada jinete que divisaban en la distancia era un motivo de alarma, obligándolos a desviarse por senderos secundarios que aumentaban la duración del viaje, pero les ofrecían una cobertura necesaria frente a posibles interceptores. La capital del distrito estaba cada vez más cerca, con sus edificios de piedra y sus promesas de ley, pero el último tramo del camino era el más peligroso de todos los que habían recorrido. La tensión se sentía en el aire, como una cuerda tensada al máximo que amenazaba con romperse en cualquier momento, bajo el peso de la incertidumbre legal. Finalmente, las torres de la catedral de la capital aparecieron en el horizonte, recortándose contra el cielo azul intenso de la tarde como un faro de esperanza en medio de la desolación. Rosalía sintió una mezcla de alivio y temor al contemplar la ciudad donde se decidiría el destino de su hogar y el de su hijo, sabiendo que entrar en esos edificios gubernamentales era el paso más audaz de su vida. No traía joyas ni vestidos elegantes para impresionar a los funcionarios, solo la verdad contenida en los documentos de don Facundo y la firmeza de un carácter que había sido forjado en el fango de la injusticia. Al cruzar las primeras calles empedradas,
La viuda se enderezó en su asiento de la carreta, dejando atrás la imagen de la mujer derrotada para asumir el papel de la dueña legítima de los Olivos. El viaje físico estaba llegando a su fin, pero la verdadera batalla legal apenas estaba por comenzar bajo el escrutinio de los hombres que representaban la justicia en el Estado. La capital se alzaba con una solemnidad de piedra y eco que aplastaba el espíritu de quien llegaba con los pies cubiertos de polvo y la esperanza pendiendo de un hilo. Rosalía observaba los edificios gubernamentales, estructuras de cantera gris, que parecían fortalezas infranqueables para una mujer cuya única posesión era la verdad que latía en su vientre. El bullicio de los carruajes y el paso apresurado de los hombres de negocios creaban un contraste violento con la quietud mortal del desierto que acababan de cruzar. No había rostros conocidos, solo una marea de desconocidos que ignoraban el drama que cargaba aquella campesina de mirada gacha. Don Facundo la guiaba con un paso lento pero firme, intentando que su vieja dignidad de abogado sirviera de escudo contra la indiferencia de una ciudad que no conocía el olor de la tierra mojada ni el peso de la injusticia rural. Al llegar frente a las escalinatas del Palacio de Justicia, Rosalía sintió que su cuerpo se empequeñecía bajo la mirada inquisidora de los guardias de casaca impecable. Su vestido, manchado por los días de viaje y el barro de los olivos, era una herida abierta en medio de la pulcritud de mármol de las instituciones que debían protegerla. Los transeúntes se apartaban a su paso como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, cuchicheando entre dientes sobre la desfachatez de una mujer en su estado, deambulando por tales recintos. El frío del suelo de piedra le subía por las piernas, recordándole que allí no era la señora de una hacienda próspera, sino una suplicante que el sistema preferiría ignorar para no perturbar su paz burocrática. El aire dentro del edificio olía a papel viejo y a un desprecio institucional que se filtraba por cada grieta de las paredes. Un oficial de registro, de gestos secos y ojos ocultos tras cristales gruesos, les cerró el paso antes de que pudieran siquiera acercarse al mostrador de los fideicomisos. Con un tono de voz que no admitía réplicas, les informó que personas en su condición no tenían permitido el acceso a los archivos privados sin una carta de recomendación de un hacendado de renombre. La exclusión social se hizo patente en aquel gesto, una barrera invisible pero infranqueable que Braulio ya había previsto con su red de influencias en la región. Rosalía intentó explicar que ella era la esposa de don Julián, pero sus palabras se perdieron en el vacío de una oficina que solo entendía de sellos y apellidos ilustres. La indignación le quemaba la garganta, sintiendo cómo la justicia se volvía un objeto de lujo que se le negaba a quien más lo necesitaba en aquel momento de vulnerabilidad. Don Facundo dio un paso al frente, enderezando su espalda y sacando de su viejo maletín un documento con el sello personal de una familia de alcurnia que él había defendido décadas atrás. Su voz, aunque cargada por los años, recuperó por un instante el timbre de autoridad que solía usar en los tribunales de la capital, exigiendo respeto para quien fuera la compañera de un hombre que contribuyó a la grandeza del Estado. El funcionario dudó, observando la firmeza del anciano y la mirada de Rosalía, que a pesar del cansancio, brillaba con una intensidad que no se podía comprar con oro. Tras un intercambio de palabras en voz baja, el oficial cedió a regañadientes, permitiéndoles el acceso a los archivos, aunque bajo la vigilancia estricta de un guardia que no les quitaba la vista de encima. Una pequeña victoria que se sentía como un respiro en medio de una asfixia constante. Sin embargo, la esperanza se transformó en un vacío gélido cuando el archivero, tras buscar durante horas en los cajones de cedro, informó que el expediente del fideicomiso de los Olivos no se encontraba en su lugar. Según los registros de entrada, un enviado con un poder firmado por el administrador de la finca lo había retirado para una supuesta revisión legal ordenada por un juez regional. Rosalía comprendió en ese instante que la traición de Braulio no conocía límites y que su influencia llegaba incluso a los archivos más sagrados de la capital. La mentira descubierta era una herida más profunda que el destierro, pues significaba que el capataz estaba borrando el rastro legal de Julián con una eficiencia aterradora. El silencio que se instaló en la habitación era espeso.
cargado con la comprensión de que estaban luchando contra un fantasma que se movía entre las sombras de la ley. El impacto de la noticia golpeó a Rosalía con la fuerza de un rayo, provocando que un espasmo de dolor le recorriera el vientre, obligándola a doblarse sobre sí misma para no caer. Era una punzada aguda, un recordatorio físico de que su cuerpo estaba llegando al límite de su resistencia en medio de aquella batalla desigual. Sus manos se aferraron al mostrador de madera, buscando un anclaje, mientras el sudor frío le perlaba la frente y el aire se volvía insuficiente en sus pulmones. La fragilidad de su condición se hizo evidente ante los ojos de don Facundo, quien la sostuvo con urgencia, temiendo que la pérdida legal se convirtiera en una tragedia fisiológica. En ese momento de colapso, la viuda sintió que la vida de su hijo era el único motor que evitaba que su espíritu se fragmentara ante la magnitud del engaño sufrido. Se refugiaron en el rincón de una capilla cercana, donde el aroma a cera y el silencio sagrado ofrecían un bálsamo temporal contra la hostilidad de la ciudad y la burocracia. Rosalía se dejó caer en un banco de madera, observando la luz filtrarse por los vitrales de colores que trazaban figuras de mártires y santos sobre el suelo de piedra. En esa soledad buscada, se permitió sentir el peso de su aislamiento, cuestionando si realmente había una fuerza superior velando por la justicia de los desamparados. Sus labios no pronunciaban oraciones, sino el nombre de Julián, como si el eco del pasado pudiera otorgarle la sabiduría necesaria para encontrar el documento perdido entre las sombras del engaño. La quietud del templo era un refugio necesario, un espacio donde el tiempo parecía detenerse para que su alma pudiera reagrupar las piezas de su voluntad quebrantada por la noticia. Don Facundo, tras unos minutos de reflexión profunda, le propuso un plan desesperado. Debían encontrar al notario jubilado que había dado fe del documento original años atrás. Sabía que aquel hombre vivía en las afueras de la ciudad, en un retiro solitario, y que su testimonio verbal podría ser la única forma de obligar al registro a reconstruir el expediente desaparecido. Era una determinación nacida de la necesidad, un camino incierto que exigía un esfuerzo físico adicional para una mujer que apenas lograba mantenerse en pie. Rosalía asintió sin dudar, demostrando que su espíritu era capaz de sobreponerse a cualquier debilidad física si el objetivo era asegurar el futuro de su hijo. La búsqueda del notario se convirtió en su nueva brújula, una señal de esperanza que brillaba débilmente en medio de la oscuridad que los rodeaba en la capital. Caminaron por las calles menos concurridas, evitando las avenidas opulentas, donde los ricos paseaban sus carruajes ajenos al drama de la tierra roja y la traición rural. Rosalía observaba con una sensación de alienación absoluta las vitrinas llenas de telas finas y los restaurantes donde los hombres discutían de política mientras degustaban platillos caros. Para ella, todo aquel progreso era una farsa construida sobre el olvido de las raíces y el sacrificio de quienes trabajaban la tierra con sus propias manos. Se sentía como una extranjera en su propia patria, una voz que clamaba en un desierto de mármol y piedra por un derecho elemental que la avaricia de un capataz había convertido en un misterio legal. La ciudad, con su ruido y su brillo, era un recordatorio constante de la brecha que separaba la ley de la justicia verdadera en aquel México de finales de siglo. La noche los alcanzó en una posada de mala muerte en los suburbios de la capital, donde el olor a humedad y comida barata impregnaba las sábanas de lino áspero. Rosalía permanecía despierta junto a la pequeña ventana, observando las sombras de la ciudad y temiendo que el desconocido que retiró los archivos pudiera estar acechando en cualquier esquina. El miedo a lo desconocido era una presencia palpable que se sentaba a los pies de su cama, susurrándole dudas sobre la posibilidad de que el notario jubilado siguiera con vida o recordara el trato con Julián. En esa penumbra, su única conexión con la seguridad era el movimiento constante de su hijo, un recordatorio de que la batalla no era por ella, sino por la vida que estaba por nacer. El silencio de la posada era denso, cargado con el presagio de que el día siguiente traería la prueba definitiva de su destino. El frío de la mañana en la posada se sentía como agujas finas atravesando las cobijas de lana corriente, despertando a Rosalía
antes de que la luz del sol lograra vencer la neblina de los suburbios. Se incorporó con lentitud, sintiendo la rigidez en su espalda y el peso de su vientre, que parecía haberse vuelto más denso durante la noche de incertidumbre. Sus manos, hinchadas por el cansancio del viaje, buscaron el apoyo de la pequeña mesa de madera para levantarse, realizando movimientos mecánicos que le permitían ignorar por un momento la fragilidad de su condición. No había espacio para la autocompasión en su mente, solo la urgencia de encontrar al notario jubilado que representaba su última línea de defensa contra la ambición de Braulio. Se lavó la cara con agua helada de la palangana, sintiendo cómo el impacto del frío le devolvía una claridad mental necesaria para enfrentar los desafíos que la ciudad le impondría ese día. Salieron de la posada cuando las primeras carretas de basura empezaban a recorrer las calles empedradas, moviéndose hacia las afueras donde la piedra daba paso al polvo y a las construcciones más humildes. El abogado Facundo consultaba un papel amarillento, donde había anotado la dirección de don Aurelio, el notario que años atrás había sido el hombre más respetado de la capital y que ahora vivía en un retiro casi absoluto. Rosalía caminaba a su lado, intentando que su paso fuera firme a pesar del ardor en las plantas de sus pies y de la sensación de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. La periferia de la capital era un laberinto de callejones estrechos y casas de adobe que parecían inclinarse bajo el peso de los años, un reflejo fiel de la decadencia que el progreso del centro intentaba ocultar a toda costa. El aire aquí olía a humo de leña y a la vida cotidiana de quienes sostenían la ciudad con su trabajo silencioso. Finalmente, llegaron a una vivienda de una sola planta, cuya puerta de madera carcomida por el sol sugería un abandono que hizo que el corazón de Rosalía diera un vuelco de angustia. No había flores en el patio ni rastro de que alguien se ocupara de mantener el esplendor que alguna vez debió rodear a un hombre de leyes de tal importancia. Facundo llamó a la puerta con el pomo de bronce, produciendo un sonido hueco que pareció perderse en el interior de la casa sin obtener respuesta inmediata de los habitantes. La viuda apretó el rebozo contra su pecho, sintiendo que el silencio de la calle era una presencia opresiva que aumentaba sus temores sobre la posible muerte del único testigo que podía salvar su patrimonio. La espera se prolongó durante varios minutos, marcados por el pulso acelerado de Rosalía y el murmullo distante de un niño jugando en un patio vecino. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas, revelando a un hombre cuya piel parecía pergamino arrugado y cuyos ojos, casi velados por las cataratas, buscaban con dificultad el origen del ruido. Don Aurelio vestía una bata de seda desgastada que hablaba de un pasado glorioso, ahora cubierto por una capa de polvo e indiferencia hacia el mundo exterior que lo rodeaba. No reconoció a Facundo al principio, frunciendo el ceño con una desconfianza que se había instalado en su carácter tras años de soledad y retiro forzado de los tribunales de la capital. Su voz era un susurro rasposo, casi ininteligible, preguntando quiénes eran esos extraños que se atrevían a interrumpir su paz matutina sin una cita previa o una recomendación válida. Rosalía dio un paso al frente, permitiendo que la luz del sol iluminara su rostro y la dignidad que emanaba de su figura, a pesar de la pobreza evidente de sus ropajes. Fue la mención del nombre de Julián lo que finalmente logró romper el muro de apatía que rodeaba al viejo notario, provocando que un destello de reconocimiento cruzara sus pupilas cansadas. Don Aurelio guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera buceando en las profundidades de su memoria para rescatar la imagen del hacendado que alguna vez fue su cliente y su amigo. Sus manos, que antes temblaban por la vejez, se calmaron mientras invitaba a los visitantes a entrar en una sala llena de libros apilados y legajos que cubrían cada superficie disponible. El olor a papel viejo y a tabaco frío impregnaba el ambiente, creando una atmósfera de santuario legal, donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas. Rosalía se sentó en una silla de cuero descolorido, sintiendo que el destino finalmente le permitía una pausa en medio de la persecución constante que había sufrido desde su expulsión. El anciano empezó a hablar de las noches en que Julián lo visitaba en su despacho, preocupado por la seguridad de la mujer que amaba
y por la posibilidad de que la ambición de sus empleados destruyera su legado. Recordó con una precisión sorprendente los detalles del fideicomiso secreto, describiendo la letra manuscrita de su patrón y los sellos de lacre rojo que protegían el documento original del escrutinio de extraños. Don Aurelio explicó que él siempre guardaba una copia privada de sus actos más importantes, una costumbre que le había ganado enemigos en el pasado, pero que ahora se convertía en la única esperanza para la viuda. Rosalía sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros al escuchar que la previsión de su marido no había sido borrada del todo por la mano corrupta de Braulio. La justicia, aunque lenta y oculta, empezaba a asomar su rostro entre las páginas polvorientas de aquella biblioteca olvidada. La búsqueda de la copia personal de Aurelio se transformó en una tarea de paciencia extrema, pues el notario debía navegar por un archivo personal que carecía de un orden aparente para los ojos de un extraño. Facundo ayudaba a bajar las pesadas cajas de madera, mientras Rosalía observaba con la respiración contenida cada papel que el anciano revisaba con sus dedos torpes y lentos. El tiempo pasaba con una crueldad que hacía que cada minuto pareciera una hora, mientras el sol de la tarde empezaba a proyectar sombras alargadas sobre las paredes de la habitación. No había lugar para la desesperación, solo para una fe silenciosa en que el universo no permitiría que una injusticia tan flagrante quedara impune por la pérdida de un simple legajo. El sonido de los papeles al ser movidos era el único ritmo que marcaba la búsqueda de la verdad en aquel rincón olvidado de la capital del distrito. Finalmente, de entre las páginas de un libro de leyes constitucionales, emergió un pliego de papel sellado que conservaba la nitidez de lo que ha sido guardado con un propósito sagrado. Al tacto, el documento se sentía frío y firme, con el aroma característico de la tinta de archivo que no ha visto la luz en años y que ahora se convertía en el arma definitiva de Rosalía. Don Aurelio lo extendió sobre la mesa, señalando con su dedo tembloroso la firma de Julián y el sello de la notaría que validaba cada palabra escrita sobre el fideicomiso de la Hacienda Los Olivos. No era solo un papel, era el testimonio físico de un amor que trascendía la muerte y de una justicia que se negaba a ser silenciada por la fuerza bruta de un capataz. La viuda acarició el documento con una reverencia casi religiosa, sintiendo que en ese instante recuperaba parte de su propia identidad despojada por la traición. Rosalía no estalló en llanto ni en gritos de júbilo. Su reacción fue una quietud profunda que nacía de la comprensión de que la batalla legal apenas entraba en su fase más decisiva. En su interior sintió una conexión renovada con el hijo que cargaba, prometiéndole en silencio que los campos de los olivos volverían a ser su hogar y que su nombre sería honrado por encima de la mentira. La fuerza que emanaba de su figura en ese momento impresionó incluso al viejo notario, quien vio en la viuda la reencarnación de la tenacidad que alguna vez admiró en su difunto marido. La dignidad recuperada no necesitaba de adornos ni de palabras elocuentes, se manifestaba en la forma en que se puso de pie y guardó el documento en el interior de su vestido, protegiéndolo con su propio cuerpo. Era el momento de regresar al registro y enfrentar a quienes habían intentado enterrar su derecho bajo una montaña de burocracia. Salieron de la casa de don Aurelio cuando el cielo empezaba a teñirse de un carmín profundo, marcando el final de un día que había cambiado el curso de su historia personal. El camino de regreso a la posada se sentía diferente, con una energía que antes estaba ausente y que ahora impulsaba los pasos de la mujer hacia el centro de la capital. Sabían que Braulio no se quedaría de brazos cruzados si llegaba a enterarse de su hallazgo, por lo que debían moverse con una precaución extrema para evitar ser interceptados antes de presentar la prueba al juez. La ciudad, con sus luces de gas empezando a parpadear, parecía ahora un territorio que podían conquistar, un escenario donde la ley finalmente tendría que inclinarse ante la evidencia irrefutable de la verdad. Rosalía caminaba con la frente en alto, dejando que el viento de la tarde refrescara su rostro mientras se preparaba para el clímax de su lucha por la justicia. La ley es una red que a menudo atrapa a los pequeños y deja pasar a los grandes, hasta que alguien decide que el hilo de la verdad es más fuerte que el de la codicia.
Rosalía lo entendía ahora mientras caminaba de regreso hacia el centro de la capital, sintiendo el peso del documento de don Aurelio contra su costado, justo debajo de la tela del rebozo que la protegía del viento de la tarde. No era solo un papel con sellos de lacre, era la prueba física de que su existencia y la de su hijo tenían un lugar legítimo en la tierra de Sonora, un lugar que nadie podía borrar con mentiras. La ciudad, con su ruido de carruajes y su prisa indiferente, ya no le parecía un monstruo de piedra inalcanzable, sino un escenario donde ella finalmente reclamaría su lugar como la dueña de los olivos. El contacto del papel frío contra su piel le provocaba un escalofrío que no nacía del miedo, sino de una descarga de adrenalina que mantenía sus sentidos en alerta máxima. Podía sentir el relieve de los sellos oficiales a través de la tela, un recordatorio táctil de que la previsión de Julián seguía viva a pesar de los esfuerzos de Braulio por enterrarla en el olvido. Sus pies, aunque llagados por los kilómetros recorridos en los últimos días, encontraban una nueva firmeza sobre el empedrado de las avenidas principales, como si la tierra misma estuviera empujándola hacia adelante. El aire de la ciudad, saturado de humo y polvo, se sentía denso en sus pulmones, pero Rosalía respiraba con una profundidad que antes le había sido negada por la angustia del destierro. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con la importancia de la misión que estaba por culminar en el registro civil. Caminaron por las banquetas estrechas, flanqueadas por edificios de cantera que proyectaban sombras alargadas sobre los transeúntes, mientras el sol de la tarde empezaba a descender hacia el horizonte. Don Facundo mantenía un paso constante a su lado, con el maletín de cuero desgastado apretado bajo el brazo, actuando como el guardián silencioso de una verdad que pronto estallaría en la cara de los corruptos. Rosalía observaba los rostros de la gente que pasaba, notando la indiferencia de quienes no tenían nada que perder y el brillo de sospecha en los ojos de algunos hombres apostados en las esquinas de los zaguanes. No se detuvieron a descansar ni a beber agua de las fuentes públicas, pues sabían que cada minuto que pasaba era una oportunidad para que Braulio consolidara su poder mediante engaños en la lejana Álamos. La urgencia era una presencia invisible que los acompañaba en cada calle cruzada. Una sensación de inquietud empezó a reptar por la espalda de Rosalía cuando notó que un hombre de sombrero oscuro y mirada esquiva lo seguía desde hacía un par de cuadras. No era una imaginación producto del cansancio. El individuo mantenía la misma distancia de forma metódica, deteniéndose cuando ellos lo hacían y ocultándose tras las columnas de los portales cuando ella giraba la cabeza. La sombra de Braulio parecía extenderse hasta las calles de la capital, confirmando que el capataz no se fiaba de su victoria inicial y que mantenía informantes vigilando los movimientos de la viuda. El miedo intentó anidar de nuevo en su pecho, pero Rosalía lo sofocó recordando el lodo que Braulio la obligó a pisar frente a su propio hogar. No permitiría que un espía de poca monta detuviera el avance de la justicia que ya tenía entre sus manos. Al llegar nuevamente frente al edificio del registro de la propiedad, el guardia de la entrada los observó con la misma mezcla de desprecio y aburrimiento que la primera vez, bloqueando el paso con su bayoneta cruzada. La indiferencia social era un muro de piedra tan real como las paredes del palacio, una barrera diseñada para mantener a los humildes lejos de los pasillos donde se tomaban las decisiones importantes. Rosalía no bajó la mirada, sino que enfrentó el escrutinio del uniforme con una serenidad que parecía nacer de las raíces mismas de los olivos, demostrando que ya no era la suplicante que fue expulsada bajo la lluvia. Don Facundo intervino con voz firme, exigiendo una audiencia inmediata, con el registrador principal bajo la amenaza de llevar el asunto directamente ante el juez de distrito por negligencia en la custodia de documentos públicos. El guardia, sorprendido por la autoridad del anciano, cedió el paso. El interior del edificio era un laberinto de techos altos y pasillos donde el eco de sus pasos resonaba con una solemnidad que hacía latir con fuerza las sienes de Rosalía. El olor a tinta fresca y a papel viejo impregnaba el ambiente, creando una atmósfera de frialdad administrativa que intentaba despojar a las personas de su humanidad para convertirlas en simples expedientes. Cruzaron el gran salón de archivos,
donde decenas de empleados trabajaban en silencio bajo la luz de las lámparas de aceite, ajenos al drama de la mujer que caminaba entre ellos buscando recuperar su vida. Rosalía sentía la mirada de los curiosos sobre su ropa humilde y su vientre prominente, pero se mantuvo erguida, con la dignidad de quien sabe que la verdad es el único adorno que realmente importa en un tribunal de hombres. La tensión en el aire era casi sólida, presagiando el enfrentamiento final. Al llegar frente al mostrador del oficial que antes les negó el acceso, Rosalía sintió una punzada de calor recorriendo su rostro, pero sus manos permanecieron firmes mientras buscaba el documento oculto bajo su rebozo. El funcionario, al verlos regresar, arqueó una ceja con una sonrisa burlona, convencido de que la falta del expediente original era una derrota definitiva que la viuda no podría superar. No hubo necesidad de explicaciones largas, ni de súplicas desesperadas. Rosalía simplemente extendió el brazo y colocó el pliego de papel sellado por don Aurelio sobre la madera pulida del mostrador. El sonido del papel al tocar la superficie fue seco y contundente, como el golpe de un mazo de juez cerrando un caso que todos daban por perdido. El silencio que siguió al gesto fue absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Don Facundo comenzó a desglosar los términos legales del documento con una precisión quirúrgica, señalando las cláusulas del fideicomiso que protegían la hacienda hasta el nacimiento del heredero de Julián. La cara del funcionario fue perdiendo su color habitual, transformándose en una máscara de asombro y temor al comprender que la copia notarial invalidaba cualquier acción que Braulio hubiera intentado realizar en ausencia del expediente original. Rosalía observaba la reacción del hombre con una satisfacción gélida, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al tocar los sellos de lacre que daban fe de la veracidad de la prueba. El poder de la palabra escrita se imponía sobre la fuerza bruta de los hombres, devolviendo el equilibrio a una balanza que había estado inclinada hacia la injusticia durante demasiado tiempo en aquella oficina gubernamental. La espera por la validación oficial del documento se convirtió en una prueba de nervios, con Rosalía sentada en un banco de madera mientras los oficiales consultaban en voz baja tras las puertas cerradas del despacho principal. El tiempo parecía estirarse de forma infinita, cada minuto cargado con la incertidumbre de si la influencia de Braulio llegaría a corromper incluso el juicio de los registradores de la capital. Ella mantenía sus manos entrelazadas sobre su vientre, sintiendo los movimientos del niño como un recordatorio de que la lucha no era solo por el presente, sino por el futuro de una generación que no merecía heredar una mentira. La luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas empezaba a palidecer, tiñendo el suelo de mármol con un tono cenicizo que aumentaba la sensación de solemnidad y espera en el gran salón. Finalmente, la puerta se abrió y el oficial de registro regresó con un pliego de papel nuevo, esta vez con el sello del Estado que declaraba a Rosalía como la albacea única y legítima de la hacienda Los Olivos. El documento reconocía su derecho de posesión inmediata y ordenaba a la Guardia Rural el desalojo de cualquier intruso que estuviera ocupando las tierras sin el consentimiento de la viuda. Al recibir el papel de vuelta, Rosalía sintió una oleada de fuerza que le subió desde los pies hasta el pecho, borrando de golpe el cansancio de los días de camino y el dolor de la humillación sufrida. No había ganado solo una propiedad, había recuperado su nombre y el de su marido, sellando el destino de quien intentó pisotear su dignidad. El regreso a Sonora ya no sería una huida, sino el avance de una dueña hacia su imperio recobrado. Rosalía guardó el pliego de papel sellado con una delicadeza que rozaba lo sagrado, sintiendo que el peso de la ley era ahora un escudo invisible contra la intemperie de la ciudad. Salieron del edificio del registro, mientras las sombras de los edificios se alargaban sobre la cantera, proyectando un aire de finalidad sobre la batalla burocrática que acababan de ganar. El aire de la capital ya no le parecía asfixiante, sino un testigo mudo de su victoria silenciosa, una que todavía no llegaba a oídos de quienes se burlaban de su desgracia en los potreros de Sonora. Don Facundo caminaba a su lado con una renovada agilidad en sus piernas ancianas, como si la recuperación del documento
le hubiera devuelto una juventud perdida entre expedientes y pleitos olvidados. Sabían que el regreso sería largo, pero la incertidumbre que los acompañó a la ida se había transformado en una determinación gélida que no admitía retrocesos ni dudas de último minuto. La preparación para el viaje de regreso se realizó con una parsimonia que ocultaba la tormenta de emociones que bullía bajo la superficie de la calma de Rosalía. Consiguieron provisiones básicas en un mercado local, donde el olor a chiles secos y especias le recordó la cocina de su hacienda, un lugar que pronto volvería a comandar con la mano firme de la justicia. Su cuerpo, aunque exhausto por el peso de los 7 meses de gestación, parecía haber encontrado una reserva oculta de energía alimentada por la indignación y la esperanza recobrada. No hubo quejas sobre la dureza del banco de la carreta, ni sobre el polvo que empezaba a cubrir nuevamente sus ropajes, pues cada sacudida del camino la acercaba un poco más al reencuentro con su verdadera identidad. La viuda se envolvía en su rebozo con la dignidad de una reina, en el exilio que finalmente ha recibido las llaves de su reino usurpado. El camino hacia el norte fue una procesión de paisajes que cambiaban del verde de los valles centrales al ocre calcinante del desierto de Sonora, marcando la transición hacia el escenario del conflicto final. Rosalía observaba el horizonte con una fijeza que asustaba a los pocos viajeros que se cruzaban con su carreta, viendo en las montañas lejanas los perfiles de los gigantes que debía derribar para asegurar el futuro de su hijo. El sol ya no era un verdugo, sino un aliado que iluminaba la ruta de su redención, dorando la tierra roja que pronto volvería a ser labrada bajo su supervisión y no bajo el látigo de Braulio. Las noches en el camino eran momentos de comunión con el espíritu de Julián, a quien sentía presente en cada ráfaga de viento que agitaba las lonas de la carreta, susurrándole palabras de aliento para la batalla que se avecinaba. Al divisar las primeras luces de Álamos en la distancia, un escalofrío de anticipación recorrió la columna de Rosalía, recordándole que entrar en el radio de acción del capataz era ponerse nuevamente en el centro del peligro. No entraron al pueblo directamente, sino que se desviaron por senderos laterales que solo los lugareños más antiguos como don Facundo conocían, evitando así las miradas de los informantes que Braulio mantenía en la plaza principal. La tensión se palpaba en el aire, una vibración pesada que anunciaba que la paz aparente de la región estaba por romperse bajo el peso de la verdad legal que traían en el maletín de cuero. Rosalía apretó el documento contra su pecho, sintiendo que aquel papel era más poderoso que todas las armas que el capataz pudiera haber acumulado durante sus semanas de ocupación ilegal en Los Olivos. Su primera parada oficial no fue la hacienda, sino el cuartel de la Guardia Rural, donde el orden y la disciplina del Estado debían hacerse presentes para ejecutar la orden de desalojo firmada en la capital. El edificio de adobe y vigas pesadas olía a cuero de montura y a aceite de rifle. Un ambiente de fuerza contenida que Rosalía enfrentó con una serenidad que sorprendió a los oficiales de guardia. No pidió favores ni usó el lenguaje de la súplica, sino que presentó el pliego sellado, con la autoridad de quien sabe que tiene al Estado de su lado en un reclamo justo y documentado. El comandante de la zona, un hombre de bigotes espesos y mirada de hierro, revisó los papeles con una lentitud que hacía latir con fuerza las sienes de la viuda, buscando cualquier defecto que pudiera retrasar la intervención. El silencio en la oficina del comandante fue interrumpido solo por el sonido de las hojas de papel al ser pasadas y por el crujido de las botas de los guardias que esperaban órdenes en el pasillo exterior. Tras lo que pareció una eternidad, el oficial levantó la vista y asintió con una brevedad marcial, reconociendo la validez del fideicomiso y la legitimidad de Rosalía como albacea universal de los bienes de Julián. La orden de desalojo fue ratificada de inmediato, disponiendo de un destacamento de jinetes para escoltar a la dueña hasta los límites de su propiedad y asegurar que la transferencia de mando se realizara sin violencia innecesaria. Rosalía sintió que la balanza de la justicia finalmente se equilibraba, permitiéndole respirar con una libertad que no conocía desde el día en que fue arrastrada por el lodo frente al portón de su propio hogar. Pasaron la última noche antes del regreso definitivo en una pequeña ranchería aliada.
donde el calor de un fogón y el sabor de un caldo humilde le devolvieron a Rosalía la sensación de pertenecer a una comunidad que no la había olvidado del todo. En la quietud de la habitación, sintió los movimientos vigorosos de su hijo, una danza de vida que parecía celebrar la inminente recuperación del suelo que le serviría de cuna y de sustento en los años por venir. La viuda no soñó con la traición de Braulio, ni con la dureza del camino, sino con el aroma de los azahares en flor y con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las tejas rojas de la casa grande. Estaba lista para enfrentar el pasado y transformarlo en un cimiento sólido sobre el cual construir un futuro donde la dignidad no fuera un lujo, sino el derecho fundamental de cada ser humano en Sonora. Mientras tanto, en la hacienda Los Olivos, el desorden y la decadencia se habían instalado como huéspedes permanentes bajo el mando errático de un capataz que solo sabía de fuerza y excesos. Braulio pasaba las tardes en el porche, rodeado de botellas vacías y hombres de dudosa reputación que se aprovechaban de su falta de visión para saquear los graneros y maltratar al ganado que Julián había cuidado con tanto esmero. Los campos, antes productivos y ordenados, empezaban a mostrar los signos del abandono, con la maleza creciendo entre los cultivos y los sistemas de riego obstruidos por la falta de mantenimiento sistemático. El hombre que se creía dueño del mundo ignoraba que la justicia avanzaba hacia él, con el paso firme de una mujer a la que creyó haber derrotado con un simple empujón en el lodo de la entrada principal. El alba del día señalado llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía limpiar la atmósfera de las impurezas acumuladas durante las semanas de injusticia y mentiras. Rosalía se vistió con cuidado, arreglando su cabello y cubriendo sus hombros con el rebozo de luto, preparándose para el acto de posesión que cerraría el capítulo más oscuro de su existencia. No había odio en sus ojos, sino una determinación gélida que no necesitaba de gritos ni de gestos teatrales para imponer su autoridad sobre quienes habían traicionado la confianza de su marido. Los guardias rurales ya esperaban en sus monturas, con los uniformes impecables y los rostros curtidos por el sol del desierto, formando una escolta de acero y honor que acompañaría a la viuda en su marcha triunfal hacia el portón de hierro de la finca. Al llegar frente al portón de Los Olivos, Rosalía vio las pesadas cadenas y el candado que Braulio había colocado semanas atrás para sellar su exclusión del mundo que ella ayudó a construir con sus propias manos. No esperó a que los guardias actuaran, sino que bajó de la carreta con una agilidad que desafiaba su embarazo, avanzando hacia la entrada con el pliego de papel sellado en una mano y la dignidad de su linaje en la otra. El sonido de los cascos de los caballos y el brillo de los uniformes alertaron a los hombres del interior, quienes empezaron a asomarse por las ventanas con una mezcla de curiosidad y temor ante la presencia de la ley en sus puertas. Rosalía se detuvo ante el hierro frío, mirando hacia la casa grande con una serenidad que anunciaba el fin de una era de sombras y el inicio de un tiempo de luz y justicia para la verdadera dueña. La ley escrita tiene una fuerza que el hierro de las cadenas no puede contener por mucho tiempo, especialmente cuando la verdad ha sido rescatada de entre las sombras de una oficina olvidada. Rosalía permanecía de pie frente al portón de Los Olivos, sintiendo que cada centímetro de esa tierra reconocía su presencia después de las semanas de destierro y fango. El silencio que rodeaba a la guardia rural era una advertencia para los hombres que desde el interior observaban con incredulidad el regreso de la mujer que creyeron haber borrado del mapa. No había necesidad de gritos ni de gestos violentos para entender que el orden de las cosas estaba a punto de cambiar bajo el sol implacable de Sonora. El papel sellado que la viuda sostenía contra su pecho era el mazo que derribaría la estructura de mentiras construida por la avaricia de un capataz que se sintió dueño del mundo. El comandante de la guardia hizo una señal seca y uno de sus hombres avanzó con una cizalla pesada, cortando el candado que Braulio había puesto para sellar su usurpación. El sonido del metal al caer sobre la piedra fue como un disparo que rompió la tensión acumulada en el patio, marcando la apertura física de un espacio que nunca debió serle negado a la legítima propietaria. Rosalía caminó por el sendero empedrado, sintiendo cómo la grava crujía bajo sus pies,
con una familiaridad que le devolvía el sentido de pertenencia que le fue arrebatado. Los peones, que antes bajaban la mirada por miedo, ahora se asomaban con una chispa de esperanza al ver el uniforme del Estado, escoltando a la viuda de don Julián. El aire olía a polvo y a una expectación espesa, como si la misma hacienda estuviera conteniendo el aliento, ante el inminente enfrentamiento entre la justicia y la traición. Braulio salió al porche con la camisa desabrochada y una mirada nublada por el alcohol y la soberbia, intentando mantener una postura de mando que ya se desmoronaba ante la presencia de la autoridad. Al ver a Rosalía, una risa amarga escapó de su garganta, una burla que buscaba ocultar el miedo que empezaba a reptar por sus entrañas al notar el pliego oficial en manos de la mujer. «Vienes por más lodo, viuda», gritó con una voz que pretendía ser autoritaria, pero que sonaba hueca en medio del silencio respetuoso de la guardia rural. No comprendía que la mujer frente a él ya no era la paria hambrienta que expulsó semanas atrás, sino la encarnación de una ley que no conocía de amistades, ni de sobornos de cantina. Su arrogancia era el último refugio de un hombre que había construido su casa sobre la arena movediza del engaño y la usurpación. Rosalía no respondió a la provocación con palabras, sino que extendió el documento hacia el comandante con una serenidad que heló la sangre del capataz en un instante. Sus ojos, antes nublados por el dolor del luto, ahora brillaban con la claridad de quien ha caminado por el infierno y ha regresado con las llaves del paraíso en la mano. Sentía el movimiento de su hijo en el vientre, una pulsación de vida que le recordaba que cada paso dado en la capital y cada noche de frío en el desierto tenían ahora su recompensa. No había odio en su semblante, sino una justicia gélida que resultaba mucho más aterradora para Braulio que cualquier amenaza de violencia física o de venganza personal. El peso de su linaje se manifestaba en la forma en que mantenía la espalda erguida, desafiando la gravedad de su embarazo y la maldad de sus enemigos. El comandante leyó la orden de desalojo con una voz monótona que resonaba en cada rincón del patio, declarando que cualquier ocupación de la finca, sin el consentimiento de la señora Rosalía, sería tratada como un acto de rebelión contra el Estado. Las palabras caían como piedras sobre el ánimo de los hombres de Braulio, quienes empezaron a intercambiar miradas de duda y a retroceder hacia las sombras de las caballerizas. La legitimidad del fideicomiso, validada por los sellos de la capital, era un argumento que no admitía discusiones ni apelaciones en ese momento de justicia inmediata y presencial. El capataz intentó protestar, alegando que él era el único que podía mantener la producción de la hacienda, pero su voz se quebró ante la mirada impasible del oficial que representaba la fuerza de la ley. El imperio de la mentira se estaba evaporando bajo la luz meridiana de Sonora. Don Facundo dio un paso al frente, sacando del maletín los documentos que probaban los robos sistemáticos que Braulio había cometido durante los últimos años de vida de don Julián. No se trataba solo de una cuestión de propiedad, sino de una auditoría moral que desnudaba la bajeza de un hombre que mordió la mano de quien le dio de comer y le confió sus secretos. Rosalía observaba cómo la máscara de administrador leal terminaba de romperse, revelando el rostro patético de un criminal común que se aprovechó de la enfermedad de un patrón generoso. Los peones, al escuchar las cifras del desfalco, empezaron a murmurar entre ellos, comprendiendo que el maltrato que habían recibido no era por el bien de la finca, sino para cubrir las deudas de juego del usurpador. El aislamiento de Braulio fue total en cuestión de minutos, dejándolo solo en medio del porche que una vez creyó conquistar. El capataz buscó con la mirada el apoyo de sus aliados más cercanos, pero solo encontró espaldas que se alejaban y hombres que empezaban a dejar sus armas en el suelo para evitar problemas con la guardia rural. La cobardía suele ser la compañera inseparable de la traición cuando el viento cambia de dirección y la protección de la mentira desaparece frente a la evidencia irrefutable de los documentos oficiales. Braulio sintió que el suelo de la hacienda, ese que tanto despreció al arrastrar a la viuda, ahora se volvía extraño bajo sus botas, como si la tierra misma lo estuviera expulsando hacia el desierto. Sus manos temblaban de rabia contenida, pero el brillo del acero de los rifles de la escolta
le recordaba que su tiempo de impunidad había llegado a un final abrupto y definitivo. No había escapatoria posible en un mundo donde la palabra escrita de Julián había regresado para reclamar su trono. Bajo la supervisión del comandante, Braulio fue obligado a recoger sus pocas pertenencias personales y a abandonar la casa grande sin llevarse nada que no le perteneciera por derecho de compra demostrable. Rosalía lo observó descender las escaleras del porche, el mismo lugar desde donde él la humilló, viendo cómo el hombre se encogía bajo el peso de su propia derrota y del desprecio de la comunidad. No hubo despedidas ni insultos finales, solo un silencio denso que pesaba más que cualquier reproche gritado a los cuatro vientos en medio de la plaza de Álamos. El capataz caminó hacia el portón, arrastrando los pies como un alma en pena que ha perdido su rumbo en la inmensidad del paisaje que una vez pretendió dominar con su látigo. Era la imagen viva de la consecuencia de una ambición que no conoce límites morales ni respeto por la vida humana. Rosalía entró en la casa grande acompañada por don Facundo, sintiendo el aire viciado de las habitaciones, que habían sido descuidadas, y el olor a rancio de las celebraciones clandestinas del capataz. Cada mueble fuera de lugar y cada mancha en el suelo eran heridas en la memoria de su hogar, pero también eran los puntos de partida para una reconstrucción que realizaría con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Al llegar a la biblioteca, sus manos buscaron instintivamente la pared donde Julián guardaba el cofre de cedro, con las verdades que ahora la protegían del olvido y la miseria. El lugar seguía ahí, intacto tras una cortina de terciopelo que Braulio nunca se molestó en mover, como si la misma casa hubiera conspirado para ocultar el tesoro legal de los ojos del usurpador. La paz empezaba a filtrarse por las ventanas abiertas de par en par. Se sentó en el sillón de su marido, cerrando los ojos por un momento, para sentir la energía de las vigas de madera y el latido de la hacienda que volvía a reconocer a su verdadera matrona. Afuera, los peones empezaban a organizar el regreso al trabajo bajo las instrucciones de don Facundo, recuperando un ritmo de vida que la ambición de un solo hombre había intentado destruir sin éxito. Rosalía acarició su vientre, sabiendo que el niño nacería en una cuna de dignidad y que la tierra que pisaría sería suya por derecho de sangre y por el valor de una madre que no se rindió ante la injusticia. Los olivos florecerían de nuevo, no bajo el mando de la fuerza bruta, sino bajo el de una justicia que se forjó en el lodo y se templó en la soledad del desierto sonorense. La noche que caía ya no traía miedo, sino la promesa de un descanso merecido en su propio hogar. El eco de los cascos de la Guardia Rural se fue desvaneciendo en el camino de Tierra Roja, dejando tras de sí un silencio que Rosalía no había experimentado en semanas. La casona de los Olivos, aunque marcada por el descuido y el desorden de la breve pero amarga tiranía de Braulio, parecía exhalar un suspiro de alivio al verse libre de su presencia. La viuda permaneció en el centro de la sala, observando cómo las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas altas. No sentía la euforia del vencedor, sino una calma profunda y pesada, el cansancio acumulado de quien ha luchado contra gigantes invisibles y ha logrado mantenerse en pie. Sus manos descansaron sobre su vientre, reconociendo que la verdadera dueña había regresado a casa para quedarse definitivamente en su tierra. Con un trapo viejo y un balde de agua clara, Rosalía comenzó la tarea de limpiar el despacho de su marido, ignorando la fatiga que amenazaba con doblar sus rodillas. No llamó a los sirvientes, necesitaba que sus propias manos borraran las huellas de la usurpación, sintiendo la textura de la madera de cedro bajo sus dedos cansados. Cada mancha de alcohol y cada rastro de ceniza de tabaco barato que Braulio dejó atrás era una afrenta que ella eliminaba con una determinación metódica y silenciosa. El agua se oscurecía rápidamente, llevándose consigo la suciedad de la codicia y el desprecio, mientras el aroma a jabón de Castilla empezaba a reclamar su territorio legítimo. Era un acto de purificación doméstica, un gesto banal que le permitía reclamar cada rincón de su hogar sin necesidad de usar palabras elocuentes. El silencio de la hacienda ya no era el vacío de la exclusión, sino la pausa necesaria para que la vida retomara su cauce natural bajo una dirección firme. Rosalía se detuvo frente al retrato de Julián,
cuya mirada parecía ahora más serena, despojada de la angustia que lo atormentó en sus últimas horas de agonía física. Comprendió que su marido no solo le había dejado tierras y ganado, sino una lección de previsión y amor que la muerte no pudo silenciar a pesar del engaño. El peso de la responsabilidad era inmenso, pues debía restaurar no solo la productividad de los campos, sino la dignidad de los hombres que fueron humillados por el capataz. Sentada en la penumbra del despacho, la viuda dejó que la realidad del presente se asentara en sus huesos, aceptando su nuevo papel. Al caer la tarde, los peones más veteranos se acercaron tímidamente al porche, buscando en la mirada de Rosalía una señal de que los tiempos de terror habían terminado para siempre. Ella los recibió con una sobriedad que no ocultaba su gratitud, reconociendo en sus rostros curtidos las mismas cicatrices que la injusticia deja en el alma de los trabajadores rurales. No prometió milagros ni riquezas inmediatas, sino un trato justo y el respeto que Julián siempre les brindó antes de que la enfermedad lo apartara del mando efectivo. El diálogo fue breve, marcado por gestos sencillos y el reconocimiento mutuo de quienes han sobrevivido a una tormenta y ahora deben reconstruir el granero. La confianza, rota por la traición de Braulio, empezaba a sanar lentamente bajo el cobijo de la ley y la decencia recobrada. El aroma de los naranjos en flor empezó a filtrarse por las ventanas abiertas, mezclándose con el olor a tierra mojada que siempre precedía a las lluvias generosas de la región norteña. Rosalía sintió una paz física que no experimentaba desde el día de su expulsión, una ausencia de tensión en su pecho que le permitía respirar sin el miedo a ser arrastrada nuevamente. No había espasmos de dolor ni fiebre en sus sienes, solo la plenitud de un cuerpo que, a pesar de sus 7 meses de carga, se sentía ligero y poderoso. Observó sus pies, ahora limpios de aquel lodo infame, recordando que cada paso dado en el desierto fue una semilla de la libertad que ahora disfrutaba plenamente. La sensorialidad de la hacienda se volvía un abrazo cálido, una bienvenida silenciosa de la naturaleza. Don Facundo permaneció en la biblioteca, organizando los documentos legales que asegurarían que ninguna sombra de duda volviera a cernirse sobre la propiedad de la viuda en el futuro. El abogado, cuya figura parecía haber recuperado la firmeza de sus mejores años, discutía con Rosalía los planes para sanear las deudas que Braulio dejó en los comercios de Álamos. Ella escuchaba con atención, tomando decisiones con una claridad mental que asombraba al anciano, demostrando que la fragilidad aparente era solo la cáscara de una voluntad de hierro. No permitiría que el nombre de los Olivos siguiera manchado por los excesos de un usurpador, comprometiéndose a pagar hasta el último centavo robado con el fruto del trabajo honesto. Su liderazgo nacía de la necesidad de justicia, una fuerza que no conocía de cansancios. En la quietud de la noche, el niño en su vientre se movió con una fuerza inusual, como si quisiera participar de la nueva atmósfera de seguridad que reinaba en la habitación. Rosalía acarició su panza, susurrando promesas de un futuro donde la ley no fuera un misterio para los humildes y donde la tierra fuera un legado de honor. Sabía que su hijo crecería entre los surcos de Sonora, aprendiendo que la dignidad se defiende con la verdad y que no hay portón de hierro que detenga a una madre. El cansancio finalmente empezó a reclamar su derecho, pero era un sueño reparador, despojado de las pesadillas de persecución y hambre que la persiguieron en la capital. El mañana traería más trabajo, pero también la certeza de que el suelo bajo su cama era suyo. La imagen de Braulio alejándose por el camino de tierra roja permanecía grabada en su memoria no como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio de la fragilidad del poder mal habido. Rosalía no sentía deseos de venganza, pues la justicia ya se había encargado de despojar al hombre de su máscara y de su autoridad robada frente a todo el pueblo. Comprendió que el castigo más grande para el traidor no era el destierro, sino la pérdida de la dignidad y el conocimiento de que la mujer que despreció fue más fuerte que su codicia. El silencio social que una vez la aisló, ahora envolvía al usurpador, dejándolo solo con sus fantasmas en la inmensidad de un desierto que ya no le pertenecía. La victoria era moral, una redención silenciosa manifestada en el orden recobrado. Quedaba mucho por hacer,
Las cercas rotas, los graneros vacíos y el ganado descuidado requerirían meses de esfuerzo constante y de una inversión que apenas empezaban a recuperar tras la crisis. Rosalía revisó las cuentas con don Facundo, descubriendo que la malversación de Braulio fue más profunda de lo que imaginaron en un principio, afectando incluso los suministros básicos de los peones. Sin embargo, no hubo desesperación en su rostro, solo la determinación de quien ha visto el fango de cerca y ya no teme ensuciarse las manos para limpiar el desorden ajeno. Organizaron cuadrillas de trabajo para el día siguiente, priorizando la reparación de los pozos y la alimentación de los animales que sufrieron la desidia del capataz. La reconstrucción de los olivos sería el testimonio de que la justicia es un nuevo comienzo. Cuando la última lámpara de aceite fue apagada en la casona, Rosalía se asomó al balcón para ver las estrellas que brillaban con una intensidad especial sobre el valle de Sonora. El viento traía el murmullo del ganado descansando en los potreros y el canto de los grillos que celebraban el regreso del equilibrio a la tierra de los olivos. Se sentía parte de un ciclo eterno, una guardiana de la memoria de Julián y una constructora del destino de su propio hijo, unida a la tierra por hilos invisibles de sacrificio. No había más sombras acechando en los rincones de la biblioteca, ni amenazas ocultas en los documentos desaparecidos, solo la paz de quien ha reclamado su verdad ante el mundo. El sueño la envolvió finalmente, una caricia de seda en la fortaleza de adobe. El primer café que Rosalía tomó en la cocina de los Olivos no sabía a victoria, sino a la responsabilidad de quien ha recuperado un pedazo de mundo que la codicia ajena intentó devorar. Sentada frente al fogón, observaba cómo las llamas consumían la leña con una parsimonia que imitaba el ritmo de su propia vida, ahora anclada nuevamente en la tierra de sus ancestros. No había necesidad de celebraciones ruidosas ni de discursos ante los peones. Su sola presencia en esa silla era el mensaje más contundente de que el orden había regresado para quedarse. Sus manos, aún marcadas por la aspereza del camino, rodeaban la taza de barro con una firmeza que hablaba de una voluntad que ya no se quebraría ante las amenazas de hombres pequeños. La casa respiraba con ella, reconociendo el paso de su dueña legítima por los pasillos que una vez olieron a miedo y mezcal. Los días siguientes fueron una coreografía de limpieza y restauración, donde cada rincón de la hacienda fue despojado de la suciedad que Braulio y sus cómplices habían dejado como rastro de su paso infame. Rosalía supervisaba cada tarea con una atención minuciosa, asegurándose de que los graneros volvieran a llenarse y que el ganado recibiera el cuidado que Julián les había dedicado durante décadas de trabajo honesto. No permitía que el cansancio de su embarazo avanzado fuera un obstáculo para su autoridad, moviéndose entre los potreros con la elegancia de quien conoce cada piedra y cada árbol de su propiedad. El pueblo de Álamos observaba con asombro la transformación de la viuda, quien pasó de ser una paria expulsada a convertirse en el pilar sobre el cual se reconstruía la prosperidad de la región norteña. La dignidad no se pedía, se ejercía con cada decisión tomada en favor de la justicia y del trabajo. El momento del nacimiento llegó una noche de luna llena, cuando el aire de Sonora se cargó con el aroma de la lluvia inminente y el sonido de los grillos parecía anunciar un cambio de era. En la misma habitación donde Julián exhaló su último suspiro, Rosalía trajo al mundo a un niño fuerte, cuyo primer llanto resonó en los techos de cedro como la nota final de una sinfonía de resistencia y valor. Don Facundo, presente como testigo legal y amigo fiel, procedió a registrar el nacimiento de inmediato, activando la última cláusula del fideicomiso que transfería la propiedad total a nombre del heredero legítimo. Rosalía sostuvo a su hijo contra su pecho, sintiendo que el ciclo de la injusticia se cerraba definitivamente bajo el peso de esa pequeña vida que ahora dependía de ella. La hacienda Los Olivos tenía finalmente un futuro asegurado, protegido por la ley que ella misma rescató del olvido en la capital. La noticia del heredero corrió por los caminos de Tierra Roja como un fuego que purificaba la reputación de la familia, borrando las mentiras que Braulio intentó sembrar durante su breve y oscuro mandato. Los comerciantes de Álamos, que alguna vez le cerraron las puertas por temor al capataz, ahora acudían a la hacienda con sombreros en mano
buscando enmendar su indiferencia pasada con ofertas de crédito y respeto renovado. Rosalía los recibía con una cortesía gélida, recordándoles con su sola mirada que la lealtad no se compra con conveniencia, sino que se demuestra en los momentos de mayor necesidad humana. No buscaba disculpas, buscaba que entendieran que bajo su mando, la hacienda sería un santuario de orden donde la palabra dada valía más que cualquier contrato firmado con tinta y sello. Su fuerza no residía en el rencor, sino en la memoria de quien supo quién estuvo a su lado en el fango. De Braulio no se volvió a saber mucho en la región, salvo por los relatos de viajeros que hablaban de un hombre que vagaba por las cantinas fronterizas, cargando con la amargura de quien tuvo el mundo en sus manos y lo perdió por su propia bajeza. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición en las galeras de la finca, una advertencia silenciosa para aquellos que confundían la ambición con el derecho y la fuerza con la verdadera autoridad de mando. La exclusión social que él mismo impuso a la viuda terminó por devorarlo a él, dejándolo sin hogar, sin amigos y sin el respeto que alguna vez fingió poseer ante sus subordinados. El desierto de Sonora, con su inmensidad y su falta de perdón, fue el escenario de su lento desvanecimiento de la memoria colectiva del pueblo de Álamos. La justicia poética no necesitaba de sangre para ser efectiva, le bastaba con el olvido absoluto de quien intentó pisotear la dignidad ajena. La vida en Los Olivos floreció bajo una administración que priorizaba el bienestar de quienes sudaban la tierra antes que el enriquecimiento rápido de quienes solo daban órdenes desde el porche de la casa grande. Rosalía implementó sistemas de riego que Julián había soñado, pero que nunca llegó a construir, asegurando que la hacienda fuera un oasis de vida incluso en los años de sequía más severa. Los peones ahora recibían salarios justos y una protección que les permitía ver a la viuda no como una patrona distante, sino como la matrona de una comunidad que se cuidaba a sí misma frente a las injusticias del mundo exterior. No había discursos heroicos, solo el ritmo constante de las asadas y el sonido del ganado pastando en libertad, señales de que el equilibrio se había restaurado de forma permanente. La paz social era el fruto más valioso que se cosechaba en aquellas tierras rescatadas del caos. Años después, cuando el hijo de Rosalía ya corría por los pasillos de la hacienda, con la misma curiosidad que Julián solía mostrar en su juventud, la historia de la expulsión y el regreso se contaba como una leyenda de valor maternal. Rosalía, ahora una mujer de cabellos plateados y mirada profunda, seguía sentándose en el porche cada tarde para observar cómo el sol se ocultaba tras las montañas de Sonora, tiñendo el horizonte de un naranja violento. No quedaban marcas físicas del lodo en sus pies, pero la cicatriz emocional de aquel destierro seguía siendo la brújula que guiaba cada una de sus acciones en favor de los desprotegidos de la región. Se había convertido en una figura de consulta obligada para los jueces y abogados de la capital, quienes respetaban su conocimiento de la ley y su inquebrantable sentido de la ética. Su legado era una lección viva de que la resistencia silenciosa puede derribar muros de piedra. El cofre de cedro, que alguna vez guardó los secretos de la traición de Braulio, ahora contenía las cartas de Julián y los documentos que aseguraban la educación y el bienestar de las generaciones venideras de Los Olivos. Rosalía lo abría ocasionalmente para recordar el olor a incienso y cuero que la acompañó en su viaje a la capital, un recordatorio de que la victoria no fue un regalo del destino, sino una conquista de su propio espíritu. La memoria de su marido ya no era una fuente de dolor punzante, sino un jardín de serenidad donde ella podía refugiarse cuando las responsabilidades del mando pesaban demasiado sobre sus hombros. La hacienda seguía siendo su refugio y su imperio, un espacio donde la justicia no era un concepto abstracto de los libros, sino una realidad cotidiana que se respiraba en cada rincón del valle. El pasado ya no era una carga, sino el cimiento de su fortaleza actual. Rosalía aprendió que la fuerza de una mujer no se mide por los gritos que emite, sino por las decisiones que toma cuando todo parece perdido, y el silencio es el único compañero de su soledad. Su transformación en la matrona de Los Olivos fue un proceso lento y profundo.
marcado por el trabajo diario y por la capacidad de perdonar a quienes fallaron, pero no por ello dejar de exigirles responsabilidad. Se movía con la seguridad de quien ha caminado descalza por el desierto y ha encontrado el camino de regreso gracias a la luz de su propia verdad interior, inspirando a otras mujeres de la región a no aceptar la injusticia como un destino inevitable. Su casa siempre tenía un plato de comida y una palabra de aliento para las viudas y los abandonados, convirtiéndose en el faro de esperanza que ella misma necesitó en aquel 1892. La dignidad era su bandera y la justicia su ley más sagrada. El relato de los olivos termina donde empezó la verdadera paz, en el silencio de una noche estrellada, donde el único sonido es el susurro del viento entre los naranjos y la respiración tranquila de un niño durmiendo en su cuna. La hacienda sigue allí, como un testimonio de piedra y adobe, de que la ambición de los hombres puede ser derrotada por la perseverancia de una mujer que se niega a ser borrada de la historia de su propia tierra. Rosalía cierra los ojos con la satisfacción de quien ha cumplido con su deber para con los muertos y para con los vivos, dejando tras de sí un mundo un poco más justo de como lo encontró en su momento de mayor debilidad. No hay más palabras que añadir, solo el peso humano de una vida bien vivida y la certeza de que el nombre de Julián y el suyo propio quedarán grabados en la memoria del desierto sonorense para siempre. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios